Saludos, quien les habla, bienvenido Cruz, y mi compañera Jessica Encarnación. En este momento le vamos a hablar de un tema muy interesante que está relacionado con los elementos más abundantes del bloque D. Es importante identificar cuáles son los elementos del bloque D en la tabla periódica. Como podemos apreciar aquí, están señalizados con la letra B. En esta gráfica se establece una relación del nivel de abundancia de los elementos en función del Z. En el caso específico del bloque D, como nos corresponde profundizar los elementos más abundantes, sobre todo la primera serie, podemos apreciar aquí la primera serie de transición inicia con el escandio y termina con el cobre. Entonces podemos apreciar claramente que el elemento más abundante es el hierro en un primer lugar. En un segundo lugar tenemos el níquel, en un tercer lugar tenemos el cromo, en un cuarto lugar tenemos el manganeso, en un quinto lugar tenemos el titanio y en un sexto lugar tenemos el cobalto. De una manera ya independiente, identificados los elementos más abundantes, como le habíamos señalado, el hierro, el níquel, el cromo, el manganeso, el titanio y el cobalto. Aquí podemos apreciar en esta tabla algunas de las propiedades físicas, como son los radios atómicos grandes de estos elementos, los altos puntos de fusión y ebullición que tiene cada uno de ellos. Aquí también podemos apreciar la diversidad de estados de oxidación que tienen estos elementos. En color rojo son los estados de oxidación más estables de los elementos más abundantes del bloque D. Aquí tenemos una tabla en la cual representa la abundancia de los elementos en la corteza terrestre, y estos elementos pertenecen al bloque D. Tenemos el hierro, el titanio, el manganeso, el cromo, el níquel y el cobalto. Como el hierro tiene mayor porcentaje, vamos a iniciar con él. El hierro es un metal que es muy abundante en relación a otros, ya que equivale a un 6.02% y es el metal más abundante después del aluminio. Este es maleable, es de color gris plateado, además que es ferromagnético y en condiciones ambientales. Es extremadamente duro y denso, es un bioelemento y forma parte de numerosos minerales. Adelante. Dentro de las propiedades químicas del hierro podemos decir que este arde con facilidad, con el oxígeno además se corroe lentamente y se combina con los no metales. Al unirse con el oxígeno forman óxidos y es un muy buen agente reductor. Aquí vemos el método habitual de la preparación del hierro, donde partimos como materia prima del magnetita. Esta es la reacción que lo determina, y el método es llamado al horno. Dentro de las aplicaciones del hierro, podemos decir que puro se utiliza como catalizador o promotor de algunos procesos químicos. Se emplea también este compuesto como el sulfato de hierro, se emplea como aditivo alimentario en el caso de la harina y como conservante de madera. Tenemos otros compuestos como el sulfato de hierro, que es un desinfectante, y en este caso se utiliza este compuesto como antidetonante del gasoil. Compuestos importantes y sus usos del hierro. Aquí podemos ver el tricloruro de hierro, por ejemplo, que se emplea como aditivo en alimentos, y el óxido de hierro, que es la mena más importante del hierro, y además se utiliza en la fabricación de núcleos de computadoras. El hierro es muy importante en el ser humano, ya que este es un bioelemento y forma parte de la hemoglobina, la cual es una proteína que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre. Aquí tenemos algunos alimentos donde podemos encontrar hierro, su porciento en 100 gramos, como el hígado, la habichuela blanca y las almendras, entre otros. Es importante destacar que el autoconsumo de hierro puede afectar a la salud, ya que este se deposita en algunos órganos como el hígado y el corazón. Al esto ocurrir, puede provocar enfermedades hepáticas, cardíacas y diabetes. Ahora continuamos hablando sobre el níquel. El níquel es un metal pesado de color blanco plateado y con algunas tonalidades amarillentas. Este es dúctil, maleable y además es poco corrosivo. Propiedades químicas del níquel. Generalmente su estado de oxidación es +2. Sin embargo, podemos ver que puede presentar otro estado de oxidación como 0, 1, 3 y 4. En ambientes agresivos y dinámicos tiende a presentar una baja reactividad, lo que le hace que incrementa la resistencia a su corrosión. Además, es importante destacar que es un elemento capaz de crear compuestos de coordinación.
Algunos compuestos importantes del níquel, tenemos aquí el cloruro de níquel 2, que se utiliza como reactivo en el proceso del niquelado. Aquí tenemos el sulfato de níquel, que se emplea en la preparación de catalizadores en proceso de niquelado. Y aquí tenemos el cianuro de níquel 2, que es un reactivo en procesos de electroniquelados. En esta imagen podemos apreciar, como decía mi compañera Jessica, esa gran capacidad que tiene el níquel para formar compuestos de coordinación con ligandos como el amoníaco, como el agua, el hidroxilo. Podemos apreciar esta diferencia de color. Cada una de esas diferencias, de esos diferentes compuestos, tiene un color distinto. Aspectos biológicos del níquel. El níquel es un elemento muy importante, ya que este ha sido encontrado en 5 proteínas que forman parte del metabolismo de ciertas bacterias. En el organismo, el níquel es de suma importancia, ya que este permite mantener la presión arterial normal y además que ayuda a fijar el calcio en los huesos. Aquí vemos el proceso habitual de preparación del níquel, donde se parte como materia prima del óxido de níquel. En este método habitual de preparación es a partir de la tostación en el aire de sulfuros para obtener óxido de níquel, y esta es la reacción. En las aplicaciones del níquel, el níquel puro no tiene muchas aplicaciones, sí, pero sí en sus aleaciones con otros metales, como el caso de la fabricación de baterías, donde se utiliza una aleación del níquel con el hierro y además del cianuro, el cadmio, perdón. Aleaciones del níquel, aquí vemos donde es aliado con el aluminio con un 10%, 25% de níquel, 10% de cobalto y un 55% de hierro para formar lo que es el alnico. En el caso del Constantan tenemos 45% de níquel, 55% de cobre. Aquí vemos otros ejemplos de aleaciones como el Asteloy, 65% de níquel, 30% de mo y 5% de hierro. Tenemos aquí en el caso del nicromo, que es 60% níquel y 40% cromo, y el niplata, que tiene un por ciento de 60% de cobre, 20% de níquel y 20% de zinc, que se usa como sustituto de la plata. Bien, continuamos entonces con el cromo. Este elemento es importante señalar que tiene una configuración electrónica inesperada, ya que lo esperado debió ser 4s2, 3d4, pero es más fácil para el elemento alcanzar estabilidad promover un electrón del orbital S hacia el orbital D, y la capa estaría subllena y esto le daría cierta estabilidad. Aquí podemos apreciar que el cromo se utiliza en una gran diversidad de utensilios, sobre todo en recubrimiento de cromo, debido a su alto poder anticorrosivo. El cromo también por sí solo es duro, mantiene una superficie brillante gracias a esa acción protectora de un óxido invisible y debido a esa gran resistencia a la corrosión de la que le mencionaba. Aquí podemos apreciar que el cromo tiene una diversidad de número de oxidación, y esta diferencia de colores en medio ácido, por ejemplo, hexahidratado, el cloro con valencia de más 3 se tornaría un color violeta. En hexahidratado con valencia de más 2, el color azul, tal como indica la imagen. Y si tenemos el hidróxido de cromo en un medio básico, se tornaría un color verde. Aquí tenemos el método de obtención habitual del cromo. El método se llama electrólisis en una disolución acuosa partiendo del óxido de cromo. Aquí tenemos los compuestos más importantes del cromo con sus aplicaciones. Este es el más importante, el cromato de sodio, porque es la materia prima para la preparación de los compuestos más importantes de este elemento. Aquí tenemos el óxido de cromo, otro compuesto importante, con colores muy llamativos por precisamente lo que le habíamos indicado, con la diversidad de número de oxidación. Por su resistencia a la oxidación se emplea en aleaciones férreas, sobre todo para la preparación de acero inoxidable, tanto como catalizador en diferentes procesos industriales petroquímicos. Continuamos entonces con el manganeso. El manganeso tiene una configuración electrónica de 3d5, 4s2,
utilizando primero los 2 electrones del orbital S y después, de modo consecutivo, los 5 electrones del orbital D. Es un elemento bastante abundante que constituye aproximadamente el 1% en la corteza terrestre, y las reacciones más importantes son las reacciones de óxido-reducción. Aquí tenemos un diagrama de los potenciales estándar de electrodo para el manganeso en un medio ácido. Por ejemplo, si tenemos un medio ácido 1% molar, podemos apreciar que espontáneamente liberaría una energía o una diferencia de potencial de menos 1.18, y el elemento entonces ocurriría una oxidación con estado de oxidación 0 hasta más 2 y experimentaría un cambio de color de rosa pálido. Si tenemos manganeso más 2 y le suministramos una diferencia de potencial de 1.49, ocurriría por igual un cambio de color debido a la oxidación que ocurrió con el elemento. Por igual aquí, en los estados de oxidación 4, 6 y 7, si les agregamos diferencia de potencial, va a haber cambio de color y por igual el elemento se oxida. En el otro caso tenemos el diagrama del electrodo, pero en un medio básico. Aquí podemos apreciar el método habitual de obtención del manganeso a partir del proceso de la termita, utilizando aluminio como potente agente reductor y partiendo del óxido de manganeso. Dentro de los compuestos más importantes tenemos el cloruro de manganeso, que se utiliza como colorante, desinfectante en la fabricación de pilas eléctricas. Aquí tenemos el sulfato de manganeso, muy utilizado en la fabricación de fertilizantes en agricultura. El óxido de manganeso en la preparación de acero y manganeso, el permanganato de potasio, que es un potente agente oxidante muy utilizado en los laboratorios. Dentro de las aplicaciones importantes del manganeso podemos resaltar la producción de acero a través del método de Bessemer en la fabricación de instrumentos eléctricos, independientemente de la temperatura. Bien, continuamos entonces con el titanio. El titanio es muy abundante y constituye el 0.6% de la corteza terrestre. Por sus propiedades es utilizado en la industria aeroespacial, en la industria química, en la fabricación de tuberías, piezas, bombas y vasijas de reacción. Aquí podemos apreciar el método Kroll, que es el método de obtención del titanio a partir del tetracloruro de titanio, la oxidación de este compuesto. Aquí están los compuestos importantes con sus aplicaciones. El tetracloruro de titanio, que se utiliza en la fabricación de perlas artificiales, de vidrios y pantallas. Aquí tenemos el dióxido de titanio, que se utiliza como pigmento en pinturas, y el carburo de titanio, por su elevada dureza, que se emplea en la fabricación de herramientas de corte. Otras aplicaciones del titanio a nivel de industria, como decía ahorita, en la aeroespacial, en la industria química, tubería, piezas, bombas y vasijas. Aquí tenemos en los implantes médicos, en los aviones militares, en joyería y en la fabricación de tornillos. Ahora estaremos hablando sobre el cobalto, y no menos importante. Este elemento, este metal, es menos abundante, ya que equivale solamente al 0.002% en la corteza terrestre. Pero ¿qué pasa? Que este elemento aparece en menas o depósitos, lo que es suficientemente concentrado para que su producción anual sea de millones de kilos. El cobalto se utiliza principalmente para realizar aleaciones con otros metales. Además, el cobalto es un ferromagnético como el hierro. Es importante destacar que el cobalto forma parte de la triada que, junto al hierro y el níquel, utilizan como otros metales estado de oxidación más 2 principalmente, y reaccionan con el monóxido de carbono para formar carbonilos metálicos.